porque ya si no, capaz que nos llegamos, che, porque lo último que nos queda de hoy del programa sería sustracción, pérdida, deterioro y destrucción de los títulos de valores, que es la última parte de la unidad. Esto está en la sección cuarta el código, digamos, del capítulo 5, lo que habíamos hablado hoy, y en realidad es muy está muy específico en el código, digamos. Yo le voy a hacer un pantallazo medio general y después, en realidad, lo ideal sería que lean el código del artículo 1852 al 1878, está esto, para que vean cómo es el procedimiento en estos casos. Está puntualmente detallado y la verdad que si nos ponemos a mirar artículo por artículo, digamos, es muy largo. Nos vamos a quedar de más también. Si bien tenemos un rato todavía para dar clases, se nos iría mucho. Por la duda le consulto, de lo que vimos hasta acá, hoy en toda la mañana, ¿les queda alguna duda? Miren su programa, fíjense, a ver, porque de todas maneras, esto está muy vinculado a lo que vamos a ver con las dos unidades que siguen, ¿no? Así que yo creo que se les van a ir aclarando un par de cosas en las clases que vienen y además de eso, siempre, como le dije, está el aula virtual para sacarse cualquier consulta que tengan. Esperamos que vuelvan, porque veo que de los que estaban conectados hay varios que están todavía en negro. Esperamos un ratito y ya conectamos. Doctor, entonces, Sí. esta bolilla, todo el código, y las otras dos que siguen son todas de las leyes especiales. Sí, exactamente, una cosa así sería. Sí, esto es lo que damos, todo lo que está en el código, que es la teoría general. Hay cosas obviamente que no están en el código, eso de por ejemplo, los caracteres de circulación, la evolución histórica, que no me quiero adentrar tanto en eso porque en realidad no son temas tan importantes, digamos, ¿entendés? Más que nada, por ejemplo, de la evolución, de saber que en Roma se objetivizó un poco el tema de los créditos, que dejó de ser personalísimo, y que después, bueno, aparecieron como una forma de facilitar el comercio. A ver, acuérdense, asócienlo con cosas de la materia, ¿verdad? Siempre todos los instrumentos que van apareciendo en lo que es derecho comercial son instrumentos que se van ayornando a lo que es el propio desarrollo del comercio, digamos, al dinamismo que toma el comercio y que necesita de algún elemento jurídico que le dé un soporte legal a eso, digamos, ¿entendés? O sea, si necesitaban, digamos, el crédito facilitó mucho el tema de poder ir posponiendo los pagos, facilitó mucho el comercio, el tema de poder, de no tener que ir llevando la plata propiamente dicha, digamos, o las monedas o lo que sea, en esa época, de un lugar a otro. Eso es lo importante, digamos, ¿entendés? Lo que facilitó el comercio, las facilidades que le generaron el comercio de este tipo de instrumentos, ¿entendés? Eso respecto a la evolución histórica, pero ya leo, eso está, todo no apunte, por ahí, eso no. A ver, me pueden preguntar, ya te digo, cuáles son los tres caracteres de la circulación, ¿entendés? Y después para la parte, para el ejercicio de la profesión, el juez no te va a preguntar cuál es el origen histórico del pagaré o de la letra de cambio, ¿entendés? Va a tener que saber cómo ejecutarlo o qué pasa si viene un cliente y te dice, che, mirá, tengo este pagaré, mirá, acá se me cayó justo, estaba tomando mate y se me cayó y se me borró un poco, ¿qué hago? Bueno, eso vamos a ver ahora. ¿Entendés? Pero bueno, arranquemos un poquito. Primero,
normas comunes que son, o normas que son comunes a todos los títulos valores, digamos, y que están en esto que les dije, que es la sección cuarta, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el ámbito de aplicación en el caso de deterioro, sustracción, pérdida y deterioro de los títulos valores? El ámbito, las disposiciones del código lo que establecen es que mientras no existan otro tipo de disposiciones, la norma que va a regir son las normas especiales. En este caso, la jurisdicción que se va a aplicar, que sí está fijada en el código, es la jurisdicción del domicilio del creador del título. Porque por una cuestión de comodidad y de facilidad también, digamos. Si se te pierde, es más fácil ir a pedirle a la persona cuando está en ese lugar que hacer venir a una persona, si estamos hablando en lugares geográficos distintos, ¿no? Que hacerlo venir para que te suscriba otro padre, ¿no? Y además que el domicilio del creador generalmente se condice con el, o sea, si es un caso un padre, se condice con el lugar de pago también, ¿no? Entonces, la jurisdicción a eso apunta, a cuestiones prácticas apunta el legislador. Entonces, ¿cuál es el domicilio para pedir, para el proceso de cancelación? El del domicilio del creador. Estamos hablando, esto es en los casos de los, perdón, eso es una realidad clara, importante. Esto es el caso de los títulos en serie. Para el caso de los títulos individuales, sí es el lugar de pago. Esto me olvidaba, esto estoy mirando en el código. Es para los títulos de valores en serie. Entonces, el del domicilio del creador, a Apple le vamos a decirle que nos emita una nueva acción allá en su domicilio, y en el caso de que Juan nos libre un padre, es en el lugar de pago, digamos. Domicilio del creador, títulos en serie, lugar de pago en los títulos individuales. Los gastos en este tipo de procesos, acuérdense que son siempre procesos judiciales. Llegamos a procesos judiciales. Entonces, los gastos que insumen, como todo proceso judicial que insume gastos, los gastos son a cargo del solicitante. Del solicitante. Y hay que tener en cuenta que la cancelación del título valor no perjudica los derechos de quien no formula una oposición respecto de quien tiene la cancelación, de quien obtiene la cancelación. O sea, si está mal cancelado y la persona que era a quien correspondía, digamos, efectuarse la cancelación no formula una oposición, no puede, ¿cómo es? No, puede presentarse, puede decir, estoy pensando un ejemplo, digamos, qué sé yo, Juan libra un pagaré, bueno, el pagaré circula, circula 2 o 3 veces, se pierde el pagaré o se destruye en el interín, y qué sé yo, portador legitimado, digamos, voy y lo cancelo mal, voy y pago mal, porque pensé que otra persona o se había presentado, digamos, en el proceso, y como último endosante, diciendo que o se presentó, digamos, y él figura, o quedó como último endosante. Si hay un endosante posterior, pongámosle que esta persona no lo denuncia, y yo voy y le pago a él, ¿me entienden? Y aparece el endosante posterior y puede acreditar que él era que había sido el tenedor del título, no se le puede oponer, digamos, esa cancelación. Hay que volver a pagar. No sé si me explico. Si hay un salteo, por decirlo así, entienden que aparece después de la cancelación, no es que pierde su derecho, sino que lo puede reclamar, ¿entienden? Bueno, ¿qué es la sustitución por deterioro? Es cuando el portador legitimado del título, deteriorado,
pero identificable con certeza, o sea, que se puede apreciar de quién es el portador legitimado, tiene el derecho a obtener de ese emisor una duplicación del documento que se quiere restituir, reembolsándole los gastos en lo que incurra por esa sustitución del padre. Lo que decíamos, o del título, lo que decíamos hoy, por ejemplo, si es un documento, que se lo en otro país, mirá, se me perdió, te pido pido judicialmente que se me emita un nuevo título, se manda un oficio notificándole al emisor que el emisor tiene que incurrir en gastos para enviar, por ejemplo, ese documento. El peticionante es quien tiene que hacerse cargo de reembolsarle los gastos. Y como es lógico, todos los firmantes del título tienen la obligación de reproducir su firma en este duplicado. O sea, la idea es volver a obtener el mismo título que se deterioró, que se perdió. Que se deterioró sería en este caso, que es el artículo 1853. Ahí le vamos siguiendo más o menos lo que va diciendo el código. Como le digo, le damos un pantallazo general para no estar leyendo punto por punto. ¿Cuáles son las obligaciones de tercero? Si los títulos instrumentaban obligaciones o obligaban a terceras personas, además del emisor, o sea, esta tercera persona pueden ser los endosantes incluso, o avalistas, ya lo vamos a ver en la clase que viene, deben obviamente reproducirla en los nuevos títulos. Ya yo sé que veo caras cansadas, chicos, ya queda poco. Como le dije, títulos no solo se usan, sino que además se pueden avalar. Entonces, tanto los endosantes como los avalistas, por ejemplo, deben reproducir su firma en los documentos en los duplicados de los documentos que se busca restituir, ¿verdad? En caso de que necesiten, digamos, de que la atestación de un escribano, porque, qué sé yo, no sé, el documento se levantó un protesto, ya vamos a ver la verdad que un protesto notarial, digamos, ese protesto también debe quedar testado ahí en el documento y como tal, obviamente, quien solicita la sustitución tiene que hacerse cargo de estos gastos, ¿verdad? ¿Qué pasa si uno de los terceros se opone a reproducir su firma en el documento? El juez debe resolver el procedimiento. Va a ser un procedimiento contradictorio y que tiene que ser el procedimiento más breve que la ley local prescriba. Que en este caso serían juicios sumarísimos, ¿verdad? Sin perjuicio, digamos, de los títulos provisorios que se otorgan, digamos, en el interín hasta que se resuelva la cuestión, ¿verdad? Y finalmente, una vez resuelta, se entregarán, en definitiva, los títulos definitivos. Bien. La denuncia, cuando se extravía, en los casos que prevé el artículo 1852, que son los de sustracción, destrucción, pérdida y deterioro, el titular o portador legitimado es quien debe denunciar el hecho. Primero al emisor, dice dentro de las 24 horas de extraviado o de deteriorado título, se tiene que hacer esta denuncia al emisor. Esto es, estamos hablando de títulos en serie. En serie. Se tiene que hacer mediante escritura pública, o si son títulos que están ofertados públicamente, se tiene que hacer por una nota certificada por un notario y presentada ante la autoridad pública de Contralor. No sé si les quedó claro eso.
Estamos hablando título en serie con oferta pública, título de serie o con oferta pública, digamos, que se tiene que informar al emisor, la denuncia se hace al emisor dentro de las 24 horas a través de, se tiene que hacer mediante escritura pública, o en su caso, si son títulos que están dentro de la oferta pública, se tiene que, por una nota certificada, igualmente, notarialmente, se tiene que presentar ante la autoridad de Contralor, ya sea la CNB, la Comisión Nacional de Valores, o el Banco Central de la República Argentina. Bien, ¿qué debe contener? Esto está ahí en artículo 1855, bien clarito. ¿Qué debe contener la denuncia? Primero, la individualización de los títulos valores, indicando en su caso la denominación valor nominal, número de serie y numeración la serie y numeración del título. Como los bonos, por ejemplo, serie B, Bodem 2023, número, no sé. La manera, en la anuncia tiene que estar la manera en cómo se adquirió esa titularidad, cómo se logró la tenencia del título y la fecha, en lo posible, o por lo menos la época en que se adquirió la titularidad del bien. Después, la fecha, forma, lugar de percepción del último dividendo. Esto estamos hablando de acciones, por ejemplo, de sociedades que cotizan en bolsa. Dividendo, el interés, la cuota de amortización que pueda tener el bono, y cuáles son los derechos que emergen del título. O sea, se tiene que hacer, en definitiva, una descripción completa del título. Pero fíjense que el código detalla cuáles son los requisitos de forma. La enunciación de cuál fue la causa de pérdida, sustracción o destrucción del título también tiene que figurar en la denuncia. Si la destrucción fue parcial, se tiene que exhibir también junto con la denuncia los restos del título. Y en el caso de la denuncia se tiene que constituir un domicilio especial en la jurisdicción del emisor. O en su caso, si no son títulos que cotizan en bolsa, digamos, en el lugar de pago del título. Todo esto está en el artículo 1855. Fíjense ahí en el código, si más o menos me van siguiendo, lo vamos viendo, digamos. Yo se lo estoy explicando un poco más rápido, nomás por cuestiones de tiempo. Bueno, la publicación que tiene que hacerse de este proceso, ¿no? Que el emisor, estamos hablando siempre de títulos en serie. Estamos hablando siempre de títulos en serie. Después vienen los títulos de oferta pública y van a venir los títulos individuales, ¿verdad? El emisor debe publicar en el boletín oficial y en uno diario de mayor circulación por un día. Un aviso que debe contener todos los mismos requisitos que la denuncia. El documento, los datos del documento, el domicilio especial del denunciante, como dije, todo lo que sea para identificar el documento, el domicilio del denunciante. En su caso, si el denunciante conoce ya algunos de las personas o los terceros que participaron en la creación y circulación del título, denunciar también a esas personas, o a aquellas personas que se crean con derecho a, como se hace en el caso de la citación de los edictos, personas que se crean con derecho a, para que comparezcan dentro de los 60 días de la publicación, ¿verdad? Como dijimos, como les dije recién, esta publicación tiene que hacerse también dentro del día hábil siguiente a la presentación de la denuncia. O sea, la idea es que los procesos de estos sean lo más rápido posible, porque si hay una pérdida del título, lo que preguntó hoy alguien, vengo por la calle, me encuentro un título, voy y lo cobro. Entonces, para que esto no pase, los plazos son extremadamente breves y la idea es que se cumpla con esos plazos, ¿verdad?
bueno, el artículo siguiente, 1857, cuando cotizan en oferta pública los títulos, el emisor o la entidad que recibe la denuncia está obligada a comunicarla a la entidad que, más cercana al domicilio, fíjense, en el mismo día en que el emisor recibió la comunicación. La entidad que recibió la denuncia debe comunicarla el mismo día al emisor, el mismo día que recibió la denuncia. Y debe hacerlo saber también al órgano del contralor de esos títulos, ya sea Simagimóvil, la CNB o el Banco Central de la República Argentina. ¿Alguien está hablando? No. Ya le digo, esto no tiene mayor misterio. Esto sí que es muchachos y chicas y personas es sentarse a leer el código. En casa no hay misterio. Estoy haciendo un breve resumen de lo mismo que dice el código. Con los títulos que cotizan, como dije, que tienen una institución pública, son la realidad organizada de la ley que debe publicar en avisos. Vieron que los CNB, la Nación Nacional de la Banco Central, tienen circulares, digamos, y boletines internos. Debe publicar también dentro del mismo día, no solo publicar en eso, sino publicar también dentro del mismo día, dentro de esos boletines de comunicaciones internas, como es hacer la publicación del proceso de agregación del título. Y debe además, obviamente, llevar al registro de esta denuncia para que los interesados que van a aparecer ante la comunicación oficial puedan ir y consultarla. Ese registro van a contar de todas las operaciones de ganancia esta entidad, ¿no? O sea, la nómina del título se tiene con los datos de circulación del mismo. Pasados los 60 días, seguimos avanzando más el código, pasados los 60 días, artículo 1861, el juez puede venir y sancionar a los usuarios. 60 días de aplicación. La publicación que habíamos referencia en 1857. No provisorio, no negociable, excepto que pueda hacerlo lo determine, digamos, que haya una orden judicial y que no se hayan realizado operaciones dentro de ese plazo de 60 días. Si alguien ha hecho uso, obviamente ese certificado dado más bajo. Entonces, el certificado ¿qué puede hacerse hablar? Siempre y cuando no se haya planteado oposiciones en la sociedad. Ese es el kit de la cuestión. Si el juez, si el juez determina que no es necesaria la elección de un causario, se tiene que notificar por medio de a la asociación que colabora la denuncia, aquel que le hizo el proceso. Y esa persona, digamos, tiene lista las acciones judiciales respecto de acciones judiciales sobre el título, ¿verdad? Las acciones se cambiaría por cada año que le corresponde. Recién al año del pasado los 60 días, al año de la entrega del certificado provisorio,
emisor lo puede canjear por un título definitivo. Con todos los efectos legales que pasa en un título no. Si el interín 1866, vamos, la presentación del tratado. Si transcurrido ese año se presenta un tercero con el título de valor en su poder y adquirido según la ley de circulación, el emisor lo tiene que, o sea, el emisor se lo presentan ante el pago de este título, lo tiene que hacer saber al denunciante. El denunciante va a tener la facultad de iniciar la acción judicial dentro de 2 meses de notificada esa presentación por parte del emisor. Si no, va a perder las acciones cambiarias, y tal vamos a ver la clase que tiene que puede tener acciones cambiarias y acciones causales, va a perder las acciones cambiarias respecto del cobro del título. Lo único que va a tener es la posibilidad de iniciar, digamos, una acción ordinaria, que puede ser cobro de exceso o una, ¿cómo es? Una ejecución contractual. Una ejecución, un cumplimiento de contrato. Bien. Bueno, saldremos un poquito y vamos un poquito a lo que son los títulos individuales para no abrumarlos tanto, porque lo importante de eso es saber quién está facultado para hacer la denuncia, qué plazo tiene, qué plazo hay para que, digamos, para la notificación, en qué plazo se tienen que oponer las excepciones, cuándo se puede liberar un título, un título provisorio y un título definitivo, cuáles son los plazos para el libramiento de esos títulos, y qué pasa si se presenta alguien en el medio con el título. Eso es más que nada. Y en el caso de los títulos valores individuales, si se fijan, estamos en el 1871, ¿qué es lo que debe contener la demanda? Fíjense que son más o menos los mismos requisitos que habíamos hablado para los títulos en serie. La individualización precisa de los títulos, la circulación del título, o sea, mediante la forma en la que fue adquirida el título, digamos, precisando la fecha o época de su adquisición, porque por ahí no se puede determinar la fecha concreta, la indicación de las prestaciones recibidas por quien hace la denuncia, y cuáles son las pendientes de percepción, cuáles son las obligaciones devengadas o no, y las circunstancias que causaron la pérdida, sustracción o destrucción del título. Fíjense, eso es 1871. Y acá lo mismo, la notificación, el artículo siguiente, cuando se hace la presentación en 1871, y si el juez considera que esos datos mediante los cuales se efectuó la denuncia resulta verosímiles, el juez va a ordenar la notificación a lo obligado al pago, y va a disponer, si el título venció, digamos, la cancelación del título, o, en su caso, el libramiento de un nuevo título, ¿verdad? Si el título venció, se autoriza al pago de las prestaciones, el juez va a autorizar el pago de las prestaciones después de los 30 días de cumplido la publicación. ¿Por qué? Porque, como dijimos, el juez va a tener que otorgar siempre un plazo para que se presente a alguien a oponer algún tipo de excepción, si es que corresponde, ¿me entienden? O sea, hay que notificar, imagínense que el título, como dijimos, circuló y alguien no se enteró de ese extravío, y se paga en forma equivocada. Entonces el juez sí o sí tiene que otorgar un plazo desde la notificación para que se puedan presentar los interesados.
lo mismo, se tiene que publicar en el boletín oficial, en el diario de mayor circulación, fíjense, en 1872, en un diario de mayor circulación durante un día, y los datos, como dijimos, son similares a lo que hablamos hoy con los títulos en serie, los datos del denunciante, la identificación, el motivo de la desposesión o pérdida del título, la citación para los interesados, para que los interesados deduzcan oposición al procedimiento. Les hablo así de forma general, porque esto lo van a tener que leer sí o sí. En todo caso, si no entienden algo, es bastante claro el procedimiento. No hay creo que mayores complicaciones, digamos, no hay mayor complejidad. Habla de publicación, de los requisitos y los plazos, digamos. No creo que se les complique. Sí. Te hago una consulta. En el caso de sustracción, se da el habitual caso que, bueno, le roban la cartera a alguien y, bueno, tenía los cheques o el título, sí. Y se da cuenta, bueno, al darse cuenta que le sacaron, hace la denuncia correspondiente, por supuesto. En el mismo, la ley te dice que, fíjate, el código te dice que en el mismo día tenés que hacer la denuncia. Tenés que hacer la denuncia policial y tenés que hacer la denuncia, por ejemplo, si estamos hablando de un cheque a la entidad emisora para que no pague, ¿entendés? Tenés que liberar la orden de no pago, ¿entendés? Acompañada de la denuncia policial. Y ahí vas a tener que iniciar el proceso judicial, digamos, para la cancelación del cheque. Así es el mecanismo. No sé, Y mi pregunta va a la siguiente. ¿Llama a todos los interesados el juez? Así dice el código. Sí. Y se presenta el presunto ladrón, sería, el término, o se presenta el que él le dio los instrumentos para cobrar, y se presenta como interesado. El juez puede, al presentarse todo el interesado, descartar quién tiene participación en esa, no sé. Claro, ahí cuando vos te oponés, vos tenés que fundar esa oposición. Entonces, vos, hagamos, digamos, el proceso más o menos como sería. Se te pierde el cheque, haces la denuncia policial, le avisás al banco que no pague, obviamente se presenta Juan de los Palotes, digamos, por eso es tan importante que vos lo hagas dentro de las 24 horas, porque si vos no lo haces... La prontitud de la denuncia. Claro, porque si vos no lo haces, ¿entendés o no? Vos estás incurriendo en una omisión, ¿entendés? Entonces, vos haces la denuncia, se va a ir el tipo al banco, le van a rechazar el cheque por orden de no pago. Vos podés ponerle que, o vos haces la denuncia, digamos, iniciar el proceso y se presenta el tipo este, ¿entendés o no? Entonces, ahí ya van a tener ese que se presenta a la oposición, pongámosle, o que se presenta a querer ejecutar el cheque, ¿entendés o no? Ahí vos vas a decir, presentar tu denuncia policial y le decir, mirá, demostrame que vos sos el legitimado, o sea, ¿de dónde surge que vos sos el portador del cheque? ¿Quién te dio el cheque a vos? ¿Entendés? ¿Y en función de qué? ¿Entendés? Y ahí aparece una causal, pero vos tenés que fundar esa causa de cómo recibiste el cheque, ¿entendés o no? ¿Quién te lo entregó? ¿Quién te lo endosó? ¿O cómo recibiste? Si no, no te lo van a pagar, ¿entendés? ¿De qué ha infundado sería la presentación? Claro, ¿entendés? La oposición queda infundada. Exactamente. Perfecto. Así. Muchas gracias. Bueno, y en el caso de los registros, de que la destrucción sea de libros de registro, también estamos mismo, esto ya es el artículo 1876, debe avanzar. Lo otro es muy similar, digamos, los dos casos de cuestión de leerlo, cuando hay el libro de registro y se pierde el libro, se debe denunciar justamente ante el emisor o quien nos lleva su nombre, puede ser un escribano, si es un libro de acciones escriturales, por ejemplo. ¿El silencio, profe? ¿Yo? ¿Hola? Sí, recién se le escucha, doctor. ¿Se me escucha? Sí, doctor. Sí, me dice conexión inestable. No, pero ahora se me escucha está bien. queriendo.
Bueno, como le decía, se tiene que iniciar, se tiene que hacer de la policía, se tiene que hacer después del domicilio del emisor, indicando todos los elementos al juez, dándole todos los elementos necesarios para que el jugador pueda digamos, dar inicio a la acción, y aportar todos los datos que más o menos que figuraban en los otros casos, todos los datos que se tengan, digamos, de ese registro de acciones. Obviamente es ante el emisor y ante la sociedad libradora, digamos, en caso de que sean acciones de oferta pública, digamos, como dijimos hoy, tiene que hacerse conocer de inmediato a todos los órganos de contralor, ¿verdad? Doctor, se ve que su conexión está inestable, que se corta. Bien. ¿Ahí volvió? Sí. Sí, profe, Bueno, ahí sí. lo que le decía es que la publicación en este caso tiene que hacerse por 5 días en el boletín oficial y el diario de mayor circulación. Acuérdense, en el otro caso era un solo día, ahora es por 5 días para que quienes pretendan tener derecho se presenten a oponerse. Tienen un plazo de 30 días para presentar esa oposición. Y bueno, en caso de determinarlo así, el juez, contando con todos los elementos y pasados los 30 días, si no hay oposición que se pueda acreditar, digamos, que se pueda verificar, el juez va a disponer la confección de un nuevo libro de registro en el que se asienten todas las inscripciones. Esa va a ser la sentencia que se va a dictar, y que si no media, digamos, una apelación o algo, va a quedar firme y va a tener que ser cumplida por el emisor del libro de registro y en el caso por quien lleve confeccionado el libro, como dije hoy, por ejemplo, en el caso de registro de acciones escriturales, ¿no? Ese es el artículo 1879. Ya les digo, esto no tiene mayor misterio, es lo que yo les dije, enfóquense en el procedimiento, en cuáles son los requisitos. Primero, quiénes son las personas que están, o las entidades facultadas para iniciar los procedimientos, quiénes se pueden presentar a la oposición, a quiénes tienen que comunicar, a quién se tiene que dar conocimiento, digamos, de la pérdida o sustracción de los títulos, por cuántos días se tiene que realizar la publicación en cada uno de los casos, qué periodo hay de verificación, digamos, 30 días, 60 días, la emisión de los títulos definitivos y los títulos provisorios, qué plazo tiene cada uno de los títulos. Acuérdense que en definitiva, para tener un título definitivo, para que le den la copia del título definitivo otra vez, van a ser en total 90 días, porque son 30 días el título provisorio, y de ahí, de una vez vencidos esos 30 días, recién empiezan a correr los 60 días para la emisión del título definitivo. Pues generalmente, tipo, todos dicen 60 días, 30 y 30, digamos, considerando que son 60 días que empiezan a correr desde que se ordena la emisión del título provisorio. No, son 90 días, o sea, 30 del título provisorio, y de ahí empiezan a correr 60. Y bueno, y ya le digo, lo demás es sentarse y leer, porque esto, por más que yo se lo explique, yo sé que no le va a quedar, digamos, así tan claro y tan textual. Sentarse a leer el código. Cualquier duda que le surja respecto a cualquier tema, estamos todos a disposición en la cátedra. Si no le contesto yo, se los va a contestar la doctora Gallino. Si no es Gallino, va a ser el doctor Ingaramo o el doctor Sanín o la doctora Torres, pero alguien siempre contesta las inquietudes a través del aula virtual, así que escriban. El material, si ya no está disponible, va a estar, seguramente esta tarde lo habilitará Manuel. Ya está todo Bueno, subido, ya está subido todo a las bolillas.
Perfecto. Bueno, No se olvide, doctor, de subir las leyes nomás. Eso es lo que falta. perfecto. Dale, ya escribo y las paso, las subo ahí al aula y bueno, no sé si tienen alguna duda. Sí, profesor. Decime. En el último parágrafo hablaba de los libros Sí, de registro. ¿Eso lo habilita la Comisión Nacional de Valores o quién lo habilita? no, depende cuál sea la entidad. No, depende quién sea que confecciona, cuál sea el emisor. Puede ser un banco, por ejemplo, que lleva, acordate que los bancos llevan sus registros de lo que decíamos hoy, por ejemplo, de los títulos de valores materializados, digamos, ¿entendés? Llevan su asiento contable, tanto ahí, ¿entendés? Si se destruye, ponerle, lo pueden, o las acciones de una sociedad, en un caso más claro, ponerle, ¿entendés? Que lleva el libro de registro. Las sociedades registran quiénes son sus accionistas a través de un libro de registro de acciones, que lo puede llevar la sociedad o lo puede llevar un escribano. Si se destruye ese libro, ¿entendés? Según quién de los dos sea el que lleva el libro, lo va a tener que volver a reconstruir, digamos, ¿entendés? Ya sea la sociedad o sea el escribano, si después se lo ordena, ¿entendés? O en el caso como te digo, de que sea algún registro bancario, si se pierde, se destruye, no sé, que sea por un virus, no sé, ¿entendés? El juez le ordenará la reconstrucción de ese documento, de ese archivo, ¿entendés? Ya sea un registro informático o un registro papel, digamos, ¿entendés? Son los libros de registro, digamos. ¿Qué son los libros de registro? Por si no entendiste bien, es cuando vos no tenés el papelito que te autoriza a vos, sino que está vinculado, ¿entendés? A un registro de, por lo que te decía hoy, lo que hablábamos hoy temprano, los títulos nominativos, ¿entendés? Que tienen que estar registrados en el libro del emisor, ¿entendés? Por eso te digo, las acciones es el caso emblemático, digamos. No es el único, pero es el caso emblemático. Si se te destruye el libro de accionista, ¿entendés? Este es el procedimiento para pedir la reconstrucción. Sí, confundí con los libros que lleva un agente, por ejemplo, de comercio, por eso no me confundí con eso. Vio que por ejemplo, el martillero, Sí. el corredor, los libros que lleva tienen que ser autorizados por ejemplo, el que lleva la matrícula. Sí. Que es el caso que sea el colegio de martillero de martillero y corredor de corriente. Sí. Y bueno, me confundí con eso. Disculpe. La verdad, estoy estudiando para martillero, así que todavía no entré. Yo soy martillero y corredor de comercio. Maxi, ¿cómo estás? Perdón, ahí justo lo estoy saludando al doctor Sanín que entró. No lo había visto. Todavía no llegué a la parte de la legislación y que nos compete, así que en algún momento cuando llegue conversamos. Así que bueno, no sé si les queda alguna duda o algo que les pueda evacuar. Doctor, una pregunta. Sí. Con el artículo 1820, ¿es cualquier persona o solo las entidades? No, por eso te dice, a ver, cualquier persona tiene la facultad de crear títulos. Eso es lo que te dice en primer término, ¿verdad? Fíjate, así arranca el artículo, te dice, libertad de creación. Cualquier persona puede crear y emitir títulos, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, el tema es que después empieza a poner limitaciones, ¿entendés? Esas limitaciones hacen que los títulos abstractos solo puedan ser emitidos, fíjate, ¿dónde está? Cualquier persona puede emitir condiciones. Se comprende la garantía. Fíjate, solo pueden emitirse títulos abstractos no regulados por la ley cuando se destinan a oferta pública. ¿Y quiénes son los únicos que pueden emitir títulos de oferta pública? Las entidades reguladas por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, ¿verdad? Entonces, ¿a qué te limita eso? A que en realidad los títulos que pueda crear cualquier persona sean títulos causales, ¿entendés? Por eso.
cualquier persona, pero después con los límites te restringe esa facultad. ¿Entendés? Sí, doctor. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda? Para mí no, doctor. Nada más. Bueno, damos por terminada la clase. Igualmente la clase que viene y la otra seguimos un poco con este esquema. Está muy relacionada a lo que vimos hoy. Así que cualquier duda me la vuelven a consultar la clase que viene. Y si no, ya le digo, disponibilidad total en el aula virtual. Que tengan buen día, chicos. Gracias, profe. Gracias, doctor.